Bien, pues continuemos con esta consideración de la historia de la quiropráctica. Y bueno, ¿por qué estoy enfatizando tanto estos aspectos históricos? Por una simple y sencilla razón. De que en mis 12 años ejerciendo la quiropráctica, cada semana recibo pacientes que ya fueron a ver a uno, a otro y a otro y a otro quiropráctico. Y sin embargo, el paciente se queja de la falta de eficiencia de los quiroprácticos. Y esto no solamente es bastante común en México, también en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia. Los países donde he trabajado, la gente se queja demasiado, excesivamente de los quiroprácticos. Entonces, me han dicho, los quiroprácticos son encantadores de serpientes, son charlatanes, no saben anatomía, no saben diagnóstico clínico, no saben explorar a un paciente. Lo dicen muchos pacientes que ya tienen años o décadas acudiendo con quiroprácticos. Otros afirman que hay muy buenos quiroprácticos, pero que son contados. Y desafortunadamente las referencias que me dan no son de quiroprácticos novatos, de quiroprácticos que ya tienen más de 10, 20 o más incluso años ejerciendo. Entonces por eso es bueno hacer un repaso de la historia desde sus orígenes, qué está sucediendo con la profesión, ¿ok? Vamos a hablar de quiropráctica y osteopatía un poco más. Aquí tenemos a Andrew Taylor Still. Still destacaba que la lesión osteopática obstruía la arteria y el flujo de la sangre, el flujo sanguíneo. Pero Didi Palmer dijo no es el flujo sanguíneo, es el nervio el que está obstruyendo. Porque acuérdate que a Didi Palmer lo acusaron de ejercer medicina y osteopatía sin licencia. Entonces, Daniel David Palmer, para que no lo acusaran de ejercer osteopatía sin licencia, pues dice, no, es que la vértebra no está no está comprimiendo la arteria, ni obstruyendo el flujo de la irrigación sanguínea, como dicen los osteópatas, sino más bien está comprimiendo el nervio, ¿no? O sea, si no es Chana, es Juana, ¿no? Como decimos aquí los mexicanos. Bien. Entonces ahí como que, a ver, le vamos a decir al paciente, a ver, paciente, ¿sabes qué? Que traes este segmento vertebral desajustado, te lo vamos a ajustar, pero ¿sabes qué? Que están comprimidas dos cosas, el nervio y la arteria, porque el paquete vásculo nervioso generalmente va por ahí, ¿no? Va en el mismo paquete, ¿no? Por ejemplo, aquí en la extremidad superior, pues va el paquete vásculo nervioso, va arteria, vena y nervio juntos, ¿no? A ver, vamos a ver. Te vamos a acomodar la subluxación. Ah, pero ¿sabes qué? Que no, porque te voy a llamar a un osteópata porque él te va porque su filosofía de la osteopatía es que te va a descomprimir la arteria. Pero también te voy a llamar a un quiropráctico porque su filosofía del quiropráctico es que te va a descomprimir el nervio. Entonces es ridículo, pero bueno, it makes no sense, como dicen los gringos, esto no tiene sentido, ¿no? Pero ¿qué significa osteopatía? Bueno, es un nombre totalmente incorrecto para una profesión, ¿sí? Porque la osteopatía viene de dos vocablos griegos. Uno es osteon, ¿sí? Osteon, que significa hueso, y el otro es pathos, que significa sufrimiento. Pathos significa sufrimiento. De pathos viene la palabra patio, pasión en latín. Entonces es un sufrimiento emocional, un sufrimiento físico, eso significa pathos en griego, y en latín pasio, pasión.
la pasión de Cristo, su pathos, su sufrimiento extremo, ¿no? Lo flagelaron, etc. Entonces, pathos es como si estuvieras viviendo la pasión de Cristo, así estás sufriendo física y emocionalmente. El hueso está sufriendo, pathos, ¿ok? Fue fundada por Andrew Taylor Still en 1874, es decir, 11 años antes de que Didi Palmer iniciara la quiropráctica. Pues ya para ese tiempo estaba más crecida la osteopatía. Aquí tenemos a Palmer y a Still, ¿no? Los dos eran rurales, los dos eran autodidactas porque leían ahí varios libros de medicina. Los dos se hacían llamar doctores, ¿no? Los dos más o menos de manera autodidacta sabían algo de anatomía, de fisiología, de traumatología, ortopedia, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí hay muchas similitudes en los inicios de ambas profesiones que ni quiroprácticos ni osteópatas muchas veces toman en cuenta. Ambos, Still y Palmer, como ya mencioné, pertenecían al gremio de espiritualistas y personas que leían teosofía. ¿Por qué destaco esto del espiritualismo, la consulta de mediums, a través de mediums a los espíritus del más allá? Porque en el tiempo de estos dos señores, estaban viviendo las secuelas de la guerra civil en Estados Unidos. Y entonces se presentó mucha mortandad, había muerto mucha gente en la guerra civil estadounidense. Entonces por eso muchos de los familiares querían hablar con los muertos. Y bueno, pues aquí estos dos varones tenían eso en común, ¿no? El espiritualismo y la teosofía. Ambos también fueron curanderos magnéticos, mesmeristas, y tenían contactos con hueseros o bone setter. Bone setter significa acomodadores de huesos. Bone es hueso y setter es acomodador. Aquí está, acomodadores de huesos. Entonces ellos tenían muchos contacto con la literatura de los hueseros y con algunos hueseros populares, ¿ok? Ambos eran de clase social baja, pero eran autodidactas, como ya mencioné. O sea, les gustaba leer. En aquel tiempo se leía mucho. A la población popular le gustaba más leer porque no había televisión, no había internet. Bueno, entonces les gustaba más enterarse a través de los libros. Y como dice Max Weber, había una sociedad de rurales autodidactas, ¿no? Ambos tenían la misma filosofía. Al principio, el principio vital fluía por todo el cuerpo a través del sistema nervioso y del aparato circulatorio. El sistema nervioso y el aparato circulatorio, ¿no? O sea, es como si dijera Andrew Taylor Still, el principio vital fluye por esta manguera. Y dice Daniel David Palmer, no, fluye por esta otra, ¿no? Más tarde la osteopatía se decantó más por el aparato circulatorio y la quiropráctica por el sistema nervioso, pero originalmente la osteopatía también decía que el fluidum universalis de Mesmer, o el flujo del principio vital, se presentaba a través del sistema nervioso. Las dos filosofías en un inicio, ¿ok? Bien. Didi Palmer citó en la revista The Adjuster y en su obra de 1910, que es voluminosa, diversas obras de anatomía, fisiología, cirugía, ortopedia y traumatología. Aquí escribí cirugía con entrecomillada, porque lo que se conocía como cirugía también incluía reducción de fracturas, reducción de dislocaciones, reducción de verdaderas subluxaciones, etc. A eso se le denominó cirugía durante muchos siglos, ¿ok? Porque la palabra cirugía significa lo mismo que quiropráctica. Quiro y ergos, trabajado a mano. Quiropráctica significa hecho a mano, cirugía, trabajado a mano. O sea, los dos términos son también ambiguos. Entonces, al igual que Andrew Taylor Still, Didi fue autodidacta, y según estos tres historiadores brillantes, Louis Gaucher Pelser,
Glenda Weiss y Joseph Donahue, ellos dan una lista en este artículo científico de la revista Chiropractic History, una lista detallada de todas las obras de medicina, ortopedia, traumatología, anatomía y fisiología que Didi Palmer citó en sus escritos. Entonces, significa que tenía cierta formación médica, pero también Andrew Taylor Still lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, aquí le vamos a dejar con esta cápsula y vamos a seguir en la próxima hablando sobre este binarismo entre osteopatía y quiropráctica, porque si no, no podemos entender ambas profesiones, ¿ok?